¿Qué tal chicos de la Academia Carpe Diem? Continuamos nosotros con nuestra preparación y precisamente les habla su profesor César para continuar con uno de los temitas importantes para este examen de admisión que viene a ser precisamente la prosperidad falaz, ¿no? Tú ya debes estar entendiendo que también a esta prosperidad falaz también pues se le puede conocer como el periodo del guano. Y sabemos precisamente que este periodo, que si bien es cierto, sí, sería pues un periodo al comienzo, ¿no? De una gran bonanza económica, pues acabaría con una bancarrota fiscal, ¿no? Es decir, acabaríamos en quiebra económica, acabaríamos con una deuda externa nuevamente, a pesar que se cancelaría, ¿no? Las condiciones no serían tan favorables para el Perú y recuerda que posteriormente una guerra con Chile pues sería totalmente desastrosa para nosotros, ¿no? Entonces, por ello tratamos hoy día este temita correspondiente a la prosperidad falaz, un periodo que se va a dar entre 1845 y 1871. Para entender este tema, tenemos que recordar primero, jóvenes, en este caso, de cuál precisamente era la situación económica en la que se encontraba nuestro país, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, muchos podríamos pensar que después de la independencia del Perú, pues el Perú se vería pues quizás como un país próspero, quizás como un país que pues haber logrado su independencia de alguna manera pues tenía actividades económicas, solventes, es decir, que el Perú conseguiría su independencia, pero con una, digamos, no con grandes ventajas en este caso, no, pero nos vamos a dar con la triste realidad que no va a ser así. Lamentablemente, el Perú, pues va a vivir en este caso una situación muy compleja, ¿no? Por eso es de que para hablar antes del guano, como te digo, es entender primero cuál era esa situación económica del Perú. Ahora mira, tenemos primero en este caso la pobreza económica. Como te decía, de cierta manera pues el Perú no desarrolla en este caso actividades económicas que de cierta manera pues favorezcan a la población en general. Ahora, tú debes recordar que a pesar que nosotros conseguimos nuestro proceso de independencia, lamentablemente pues podríamos decir que una vez que el 9 de diciembre de 1824, con la firma de la capitulación de Ayacucho, pues precisamente ya el Perú de alguna manera pues ya conseguía su libertad y conseguía todo y obtenía todo, ¿no es cierto? No, no, no va a ser así. Por eso es de que esta pobreza económica va a ser muy notoria y si de repente va a haber alguna clase social que de alguna manera se va a beneficiar, tú sabes bien claro que va a ser primero, ¿no? Esa clase criolla. ¿Listo? En un segundo aspecto, mira, tenemos acá, nos dice la política intervencionista de España. Te decía, el hecho de conseguir nuestra independencia no era liberarnos del todo, completamente de España, ¿no? Las cosas que todavía había dejado España, en este caso en el Perú, recuerda que son más de 300 años de dominación española, ¿no es cierto? Y te acuerdas cuando hablábamos, por ejemplo, de esa característica más importante que era precisamente el intervencionismo español. Esta característica precisamente ¿no? En este caso, perjudicaría mucho al Perú después de ese proceso de independencia. Porque recuerda que esta característica, de alguna manera, pues frenó, ¿te acuerdas?, el desarrollo no solamente del virreinato del Perú, sino de toda Sudamérica, donde precisamente ese intervencionismo de España haría de que no se desarrolle la agricultura, que no se desarrolle una ganadería, ¿no es cierto?, que no se desarrolle las industrias, ¿no es cierto?, ¿te acuerdas, no? Entonces todo eso conllevaría precisamente que esta política intervencionista aún todavía se vive, ¿no? Y por ende, ¿vamos a tener actividades económicas? No, no las vamos a tener. Por eso que nos dice que estas actividades económicas están paralizadas y que de cierta manera el Perú va a tener que buscar otras alternativas, va a tener que buscar de repente otras actividades económicas. ¿Para qué? Para que de cierta manera, en este caso, se pueda, digamos, tener por lo menos una solvencia económica. Pero la realidad nos dice
de que estos 50 primeros años de nuestra independencia, donde precisamente vamos a desarrollar nuestro tema, pues el Perú no se encontraba en condiciones, ¿no? Y al no encontrarse en condiciones, vamos a estar en una situación muy difícil, en una situación muy compleja, pero que obviamente cambiaría, ¿no? Cambiaría precisamente cuando se da el descubrimiento, el estudio, ¿no es cierto? ¿De qué? Dímelo, ¿de qué? De, en este caso, el guano de isla, ¿no es cierto? Guano de isla que precisamente le llevaría al Perú, ¿no es cierto? A ese cambio, ¿no es cierto? Que pues se le va a denominar en este caso como la prosperidad falaz. Entonces, ahora ya entendiendo precisamente cuál era la situación que nuestro país vivía, ¿no? Económicamente, como te decía, ¿no? Llega un periodo donde precisamente el Perú cambiaría todo eso, ¿no? Cambiaría de repente ese problema económico que tendríamos, ¿no? Y aparece esto de acá, la prosperidad falaz, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tenemos que entender nosotros como prosperidad falaz? ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que entender? Entonces, mira, lo primero que tenemos que entender nosotros, chicos, es que esta prosperidad falaz viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser, dice, un periodo de ¿qué? Un periodo de bonanza económica, ¿no es cierto? Recuerda que el Perú precisamente al empezar, ¿no? A vender este guano de isla, recuerda que es un poderoso fertilizante, ¿no es cierto? Precisamente, pues, ¿no? Empezaría a generar grandes cantidades de ingresos al país, ¿no? Donde precisamente por eso dice bonanza económica, por eso dice prosperidad, donde precisamente tendríamos dinero, ¿no es cierto? Hasta por gusto, por decirlo así, ¿no es cierto? Y en el cual precisamente pues el Perú lograría esa bonanza económica. Ahora, profesor, esa bonanza económica, esta bonanza económica, ¿en realidad fue para todo el Perú, fue para toda la población? No, lamentablemente. Por eso decimos que este periodo de la prosperidad falaz también viene a ser ¿qué cosa? El enriquecimiento solamente de una sola clase social. Y esa clase social, precisamente, ¿quiénes serían? Los criollos, ¿no es cierto? Los criollos. Porque recuerda, bueno, de que después del proceso de independencia, quienes aparentemente no decían que habían logrado nuestra independencia, que habían dado inicio a nuestro proceso de independencia, ¿quiénes eran? ¿Te acuerdas? ¿Los criollos o no? Claro, criollos que de alguna manera formaron en ese entonces lo que llamaríamos, ¿no? La famosa ilustración criolla, formada en este caso, ¿no? Por la sociedad amantes del país, ¿no es cierto? Los precursores, ¿no? Entonces, estos criollos, ¿no? Que más tarde, pues precisamente ya se conformarían como una clase social, ellos serían los únicos que se van a beneficiar precisamente de qué, de esta nueva actividad económica, ¿no? Que sería, en este caso, la extracción del guano de isla. La prosperidad falaz también vendría a ser qué cosa? Vendría a ser qué cosa dice un periodo donde precisamente se da el gobierno de quién? El gobierno de los militares, ¿no es cierto? El gobierno de los militares, donde precisamente Jorge Basadre alguna vez menciona de que estos representan precisamente el primer militarismo. Y te acuerdas, ¿no? Basadre dice ahí, por ejemplo, que ellos conformarían el militarismo de la victoria, ya que precisamente este militarismo de la victoria estaría representado, ¿no? Por aquellos militares que precisamente lograrían nuestra independencia, ¿no? Ahora, pero si bien es cierto, el asunto más importante del que precisamente decimos prosperidad, falas, es precisamente ¿por qué? Porque también esta prosperidad falaz va a ser un periodo que termina lamentablemente en una bancarrota fiscal, ¿no es cierto? Acuérdate, prosperidad falaz, prosperidad, desarrollo, progreso, ¿no es cierto? Falaz, de mentira, falso. Entonces, precisamente el Perú tendría ese periodo de bonanza económica que lamentablemente pues acabaría en qué? Acabaría en una bancarrota fiscal, ¿no es cierto? Acabaríamos en una quiebra económica. Y como te dije al comienzo de la clase, ¿no? Que esto sumándose a lo que más tarde vendría la guerra con Chile, pues las consecuencias serían muy desventajosas para nosotros. Entonces, jóvenes, esto es lo que viene a ser la famosa prosperidad
falaz. ¿Listo? Profe, ¿y por qué el guano de isla es importante? Ahí está, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es que de alguna manera, ¿no? Un coprolito, ¿te acuerdas? O sea, heces fosilizadas, excremento fosilizado. ¿Cómo es que esto sería o tomaría importancia, ¿no? En este caso, no solamente en el Perú, ojo, ¿ah? Porque recuerda que hablar al guano de isla no es hablar en un comienzo del Perú, ¿no es cierto? Es hablar en este caso, pues, en un contexto internacional. Por eso, jóvenes, es importante, ¿no? Nosotros en este caso, ¿no? Determinar cuál era en este caso el contexto donde precisamente se va a desarrollar la importancia de este guano de isla. Entonces, mira, para eso tenemos que hacer nosotros una comparación, ¿no es cierto? Una comparación que en este caso, que nos va a dar a entender qué pasaba en el mundo, ¿no es cierto? Y a la vez, qué es lo que pasaba aquí, en el Perú, ¿no es cierto? Porque, claro, te dije, ¿no? Esa relación de Perú y el contexto internacional va a ser importante para determinar, como te dije la importancia del guano de isla. Ahora, si nosotros decimos, profesor, ¿y qué pasaba en el mundo? Porque es ahí donde precisamente el guano de isla alcanzaría pues una gran importancia. Entonces diremos, precisamente, profesor, en el mundo, ¿qué se estaba desarrollando? ¿Te acuerdas? Dilo, las consecuencias de la segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Pero muchos quizás empezarán a preguntarse, oye, profe, pero ¿qué tiene que ver en este caso? Pues ¿no? Las consecuencias de la segunda revolución industrial con el guano de isla. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo industrial con el guano de isla? Allá, ten cuidado, ¿no es cierto? Porque decíamos nosotros que precisamente, ¿no? En estas consecuencias de la segunda revolución industrial, una de las industrias que precisamente no se van a desarrollar, en este caso con mayor importancia, va a ser la industria textil, ¿sí o no? Claro, ahí está, la industria textil. Y que precisamente esa industria textil, en este caso, ¿qué necesita? ¿Qué necesita, mira, esta industria textil, qué necesita como materia prima para que se pueda desarrollar? Ah, sí, profesor. Sí, necesita materia prima. ¿Qué materia prima? ¿Te acuerdas? El algodón. Acá está, el algodón. Ya, ¿y este algodón dónde cae? ¿Del cielo? No, profesor. ¿El algodón se obtiene de dónde? Se obtiene de la agricultura, ¿no es cierto? Claro, y tú sabes, tú entiendes, ¿no? Que geográficamente hablando, que gran parte de los territorios europeos necesitan de qué para poder desarrollar en este caso su agricultura, de qué necesitan de un fertilizante, ¿no es cierto? Y ese fertilizante, precisamente, mira, este fertilizante, ¿qué cosa va a ser? El guano de isla, ¿no es cierto? El guano de isla. Por eso es que tiene mucha importancia. Y tú dirás, profesor, pero Perú, ¿dónde está Perú? Es que precisamente tú debes recordar también de que este guano de isla, pues al comienzo no lo vendía Perú, ¿no es cierto? Recuerda que quien sería o quien tendría en primera instancia gran parte de ese monopolio comercial para la comercialización del guano de isla, ¿quién era? Madagascar, ¿sí o no? Madagascar. Y es por eso que Madagascar, en este caso, al tener precisamente no todo el monopolio comercial, este era precisamente el lugar quien abastecía de qué? De guano de isla a quienes? A los países europeos, sobre todo a Inglaterra, porque recuerda que precisamente en Inglaterra se va a desarrollar qué cosa? Esta segunda revolución industrial. ¿No es cierto? Claro, también había otros países, ¿no? Hablamos de Francia, hablamos de Alemania, incluso algunos países asiáticos que también compraban guano de isla, pero sería sobre todo Gran Bretaña, en este caso, que sería el término correcto, quien precisamente comercializaría, en este caso, ¿no? Este guano de isla. Ahora, pero profesor, Madagascar, ¿qué pasó con Madagascar? ¿Por qué Perú en este caso bueno, se entiende que le quitaría su monopolio comercial, porque precisamente en Madagascar, en este caso, tú debes recordar que es una isla que se encuentra, pues, ¿no? Cerca del continente africano. Y ahí recuerda que decíamos de que precisamente Madagascar, al estar en esa zona, hablando en geografía, ¿no es cierto? Recuerda que se encontraría también en la zona más tórrida de la Tierra. Si se encuentra en la zona más tórrida de la Tierra, quiere decir de que pues hay un clima excesivamente tropical, ¿sí o no?
Claro, y si es un clima excesivamente tropical, debes entender que en este caso las aguas que rodean, ¿no es cierto?, que rodean a las islas de Madagascar, pues van a estar en constante evaporación. Claro, profe, ¿y estas qué va a pasar? Estas se condensan y caen en forma de ¿qué? Caen en forma de lluvia, ¿sí o no? Esa lluvia se entiende que cae sobre el guano de isla de Madagascar, que prácticamente haría de que éste pierda de cierta forma sus características o sus porcentajes, en este caso no químicos, o sea, químicamente hablando, pues ya no va a ser tan bueno como para la agricultura, pero es lo que hay. Y precisamente los países europeos necesitaban, ¿no? En este caso, pues de ese guano de isla, a pesar que Madagascar, en este caso, pues tenía este tipo de guano no químicamente hablando no muy bueno, pero igual este le abastecía pues al continente europeo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasaba en el mundo. Ahora, profesor, ¿y qué pasaba en Perú? ¿Qué pasaba en Perú, no es cierto? En el caso, por ejemplo, de Perú, debemos entender que en el Perú se estaba desarrollando, ¿qué cosa? El primer militarismo, ¿ya? No te debes olvidar, en el Perú, ¿qué cosas se estaba desarrollando? El primer militarismo, ¿no es cierto? Ese primer militarismo, recuerda que te decía hace rato, al que cual Jorge Basadre llama el militarismo de la victoria, ¿no es cierto? Sería precisamente no ese grupo de militares que gobernaría pues, el Perú precisamente durante esta época. Entendemos que el primer presidente de este primer militarismo, ¿quién va a ser? Va a ser precisamente no José de la Mar, y el último, ¿quién será? José Balta. ¿Qué decíamos, te acuerdas de mnemotecnia? José José, ¿no es cierto? Claro, José de la Mar, José Balta. Pero si nos preguntasen, por ejemplo, ¿y cuál sería precisamente el militar más importante o el militar más famoso de este periodo? ¿Quién va a ser? Ramón Castilla, ¿no es cierto? Donde precisamente con Ramón Castilla es donde se daría ese periodo real al cual nosotros le vamos a denominar como la prosperidad falaz. ¿Listo? Entonces, en el Perú, ¿qué se desarrollaba? El primer militarismo. En el mundo, ¿qué se desarrollaba? Las consecuencias de la segunda revolución industrial. ¿Listo? Queda. La pregunta, chicos, es ahora, ¿y cómo Perú entra en este tema? Entonces, como decíamos, el bueno de Isla tenía importancia no aquí, ¿verdad? Tenía importancia afuera, en el extranjero, ¿no es cierto? Pero lo que nos dice la teoría es de que gracias a los trabajos de investigación que va a realizar precisamente no este arequipeño, ¿quién es este arequipeño? ¿Te acuerdas? Mariano de Rivero y Ustaris, ¿no es cierto? Quien prácticamente llegaría, ¿no?, al Perú, y en este caso pues él había tenido, ¿no?, estudios, había tenido roces también con quién, ¿te acuerdas? Con von Humboldt, y precisamente es ahí donde se daría a conocer las propiedades fertilizantes que también teníamos nosotros, es decir, en este caso el Perú, ¿no? Que también tenía guano de isla, pero ¿en dónde? ¿Te acuerdas? ¿En dónde? En las islas de Chincha, ¿no es cierto? Por eso es importante recordar que en este memorial de ciencias naturales, donde precisamente va a ser codirector, en este caso pues Mariano de Rivero y Ustaris, en este memorial de ciencias naturales se da a conocer, en este caso, ¿no?, esas propiedades fertilizantes del guano de isla. Ahora, recuerda de que el guano de isla solamente se encuentra aquí en las islas de Chincha, ¿no es cierto? Alguna vez en un examen de admisión vino para colocar verdadero o falso, una de ellas precisamente afirmando de que el guano de isla se encuentra pues a lo largo de todo el litoral peruano, o sea, quiere decir de Tumbes a de Tumbes a Tacna, ¿no es cierto? Eso es algo imposible, ¿no? Ya que solamente vamos a encontrar estas reservas de guano de isla, ¿en dónde? En las islas de Chincha, tres islitas, ¿no es cierto? Y ahí tú recordarás que precisamente el ave principal, el ave guanera principal, será precisamente el guanay, ¿ya? Entonces, de esa manera es como es que, digamos, el Perú ya cuenta con ese recurso, ¿no?
pero la aventura sería más que todo llevarla al extranjero. Por eso es de que más tarde, cuando ya hablemos, por ejemplo, de los sistemas de venta, ahí precisamente entenderemos de cómo es que este guano de isla, que ya se dio a conocer en el Perú, que ya es también un poderoso fertilizante, pues más tarde se convertirá en un valioso, pues en este caso, recurso, pues que tendrá ahora un carácter puramente económico. Oye, profe, ¿y siempre existía guano de isla en el Perú? Ah, buena pregunta, ¿no es cierto? Ya que precisamente nosotros, ¿cuándo le damos esa importancia al guano? En la República, ¿no es cierto? Cuando ya adquiere un valor económico. Pero tú debes recordar también de que el guano de isla pues ya existía desde antes, o sea, estamos hablando de un coprolito, esas fosilizadas, ¿no? O sea, quiere decir que ya se tenía, digamos, conocimiento al guano de isla. ¿Listo? Mira, y en este cuadrito podemos decir lo siguiente, ¿no? Que nosotros vamos a determinar la aparición y el conocimiento de este guano de isla en una época preincaica, ¿listo? En una época, en este caso, incaica, en una época virreinal, ¿no es cierto? Y en la época de la República, ¿ya? Entonces alguna vez también vino como pregunta de examen, ¿no? Entonces en una época preincaica, en una época incaica, en una época virreinal y en una época republicana. Ahora, ¿cuáles son las características precisamente de cada época, ¿no? Entonces acá tenemos que recordar, ¿te acuerdas esta imagen de quién, a quién corresponde? A la cultura mochica, ¿no es cierto? Vendría a ser un huaco retrato, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que los primeros precisamente en utilizar ese guano de isla, ¿quiénes serían? Respuesta, ¿quiénes serían los mochicas? Por lo tanto, los mochicas serían los primeros en utilizar este recurso, ¿no es cierto? El guano de isla. En este caso, en la época incaica dice que estos serían divididos en mitades, ¿no? Recuerda que los incas siempre manejaron, digamos, no todo a dos, ¿no es cierto? Debido precisamente a esas dos dinastías, Urincusco, Hanancusco, ¿no es cierto? Literalmente las islas de Chincha estaban divididas para determinada dinastía, ¿no? En este caso, y así también su explotación. En lo que viene a ser la época del virreinato, se podría decir que el guano de isla es considerado pues como un bien común. Recuerda que decir un bien común quiere decir que lo podía utilizar cualquiera. O sea, si tú tenías tus tierras, ¿no es cierto?, en esta época y ya pues no necesitabas fertilizarlas, entonces simplemente ibas a las islas de Chincha, sacabas en este caso guanito de isla y simplemente lo utilizabas. No había control, no había ni venta ni nada por el estilo, ¿no? Es considerado un bien común, ¿no es cierto? Pero mira, pregunta de examen, aquí, ¿no es cierto? Acá ya estamos en donde estamos en la República y precisamente acá en la República recién este guano de isla tomaría, ¿qué cosa dice? Un valor económico. ¿Ya? Recién toma un valor económico. Entonces, este va a ser, o también se le puede conocer este cuadrito como el sistema histórico, ¿no es cierto?, de la presencia del guano en el Perú, ¿no es cierto? Un esquema histórico de la presencia. Entonces recuerda, una época preincaica, los mochicas primero en utilizarlos, una época incaica, dividida en dos mitades, una época virreinal, considerado como un bien común, y en la República, considerado pues como un valor económico. Otro aspecto muy importante, y que bueno, pues aquí es donde vienen las preguntas de examen mayormente, es sobre los sistemas de venta del guano de isla, ¿ya? Los sistemas de venta, ¿no? De aquí viene más, ¿no es cierto? Para ello yo te presento el siguiente cuadrito. Es un cuadrito que siempre lo hemos trabajado y que tenemos que aprenderlo pues sí o sí, ¿no es cierto? Que tenemos que aprender sistema, presidente y con qué casa. Recuerda que también le puedes llamar casa, ¿no? O sea, casa nos da a entender con quién se va a firmar precisamente. ¿Listo? Entonces, mira, entendemos que ¿cuántos sistemas hay? Mira, cuéntalos, ¿cuántos hay? Tres, ¿no es cierto? El sistema de arriendo, el sistema de las consignaciones, el sistema de la venta directa o monopolio. ¿Ya? El primer sistema, el sistema del arriendo, ¿en qué gobierno se daría? Fácil, en el gobierno de Agustín
Gamarra. ¿Y con qué casa se firmaría? Con la casa Quirós. Queda. Las consignaciones, segundo sistema de venta, ¿en qué gobierno se daría? En el gobierno de Ramón Castilla, ¿no es cierto? Recuerda que es el presidente más importante de ese primer militarismo. ¿Listo? ¿Con qué casa se firmaría? Con la casa Gibbs. ¿Listo? Y el sistema de la venta directa o monopolio, que sería el último, sería precisamente con José Balta, ¿no es cierto? Y José Balta, mediante, ¿te acuerdas? Nicolás de Piérola, otro arequipeño, es donde se lograría firmar el famoso contrato Dreyfus, o sea, quiere decir, acá sería con la casa Dreyfus, ¿ya? Chicos, este cuadrito es importantísimo ya que la mayoría de preguntas viene para relacionar, ¿no es cierto? La pregunta clásica, ¿qué sistema con qué presidente? O te puede venir, ¿no? ¿Qué presidente con, en este caso, ¿no? ¿Con qué casa? ¿Ya? Entonces, este cuadrito, aprendérselo sí o sí. ¿Listo? Entonces, estos vendrían a ser los sistemas de venta del guano de Isla. El primer sistema del que vamos a hablar viene a ser el sistema del arriendo. Entendemos por arriendo qué cosa? Alquilar, ¿no es cierto? Listo. Entonces, precisamente, jóvenes, el primer sistema de venta del guano de negociación sería a partir de 1840, ¿no es cierto? De 1840 a 1847, donde precisamente se firmaría con quién. ¿Quién va a ser él? Él es el presidente Agustín Gamarra, ¿ya? Específicamente sería su segundo gobierno, ¿listo? Ahora mira, como nosotros decimos arriendo, arriendo es alquilar, o sea, quiere decir que el control absoluto del guano de Isla estaba en manos de quién, de un arrendatario, y ese arrendatario, precisamente, ¿quién va a ser? Francisco de Quirós, ¿no es cierto? Lo que plantea Quirós en este sistema, precisamente no en el sistema del arriendo, viene a ser, en este caso, de que Perú, Perucito, ¿no es cierto?, le alquile las islas de Chincha. ¿Por cuántos años? ¿Te acuerdas? 6 años, ¿no es cierto? Y que por cada año, ¿cuánto se pagaría? 10.000 pesos. O sea, quiere decir que prácticamente Quirós pagaría al Estado un total de ¿cuánto? De 60.000 pesos. 60.000 pesos que de cierta manera, pues no era poco para el país en realidad. Recuerda que el Perú venía de la nada, no tenemos actividades económicas, no tenemos nada, y que nos caiga ese dinero, pues obviamente va a ser algo muy bueno para nosotros, ¿no? Pero 60.000 pesos, claro, podría ser profesor, 6 años, 10.000 por cada año, perfecto, ¿no? Pero ¿qué nos dice la teoría? Mira, la teoría nos dice de que en un solo año, Francisco de Quirós, ¿no es cierto? En un solo año había obtenido, en este caso, más de 200.000 pesos en ganancias. O sea, prácticamente Quirós aprovecha bastante lo que viene a ser este boom guanero y pues genera pues una enorme cantidad, ¿no? Haciendo de que prácticamente este sea un contrato desfavorable para el Perú. Y si es un contrato desfavorable para el Perú, entonces lamentablemente al Estado no le conviene, y lo que va a hacer simplemente Agustín Gamarra es ¿qué cosa? Es cancelar el contrato con Quirós, y de esa manera simplemente se acabaría este sistema, ¿no es cierto? Se acabaría este sistema. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se daría este primer sistema, el sistema del arriendo. ¿Ya? Algo muy importante, por ejemplo, que también tenemos que considerar dentro de este sistema, viene a ser precisamente de que el Estado es donde ya empezaría a tomar conciencia del valor del guano, ¿no? Porque precisamente, mira, puede ser una pregunta de examen, ¿ah? Ya que precisamente en este sistema, en 1842, o sea, quiere decir, después de que este sistema no funcionó, el guano sería declarado pues un bien nacional. Y al ser considerado un bien nacional, obviamente no va a tener que tenerse mucho más cuidado para los posteriores sistemas de venta que se van a dar pues en nuestro país. ¿Listo? Entonces, chicos, esto vendría a ser el sistema del arriendo. Otro de los sistemas más importantes, diría yo, en este caso el más importante, vendría a ser precisamente el sistema de las consignaciones. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar del sistema de las consignaciones. ¿Listo? Este sistema de las consignaciones, recuerda que para empezar se da en qué gobierno, ¿te acuerdas? ¿En qué gobierno?
en el gobierno de Ramón Castilla, ¿no es cierto? ¿Con qué casa se firma? Se firmó con la casa Gibbs and Son, ¿no es cierto? Mira, el Estado sabía de que al haber sido declarado en 1842 el guano como un bien nacional y que este nos podría traer, pues, ¿no? Muchas ganancias, entonces el guano de Isla ya empieza a tener más protagonismo en este caso. Por eso es de que el Estado ya no podía emplear un sistema de arriendo como el anterior en vista a que precisamente quienes ganarían más no sería pues el Estado, ¿no es cierto? Recuerda que ganó más Quirós en el sistema anterior. Por eso que lo que hace Castilla es de alguna manera buscar a aquellas personas de confianza para el Estado, a los cuales se llamaría precisamente consignatarios, ¿no es cierto? Para que estos consignatarios precisamente se encarguen de qué? De la extracción, del transporte y de la venta del guano de isla, tratando así de conseguir el mayor precio posible en el mercado. Ya después el Estado, ¿no es cierto? Cuando ellos ya pactaban la venta, el Estado en este caso le daba su comisión, le devolvía los gastos que había hecho y prácticamente el resto era para el Estado, ¿no? O sea, hablamos de que el Estado al final se quedaba con el 60% del precio bruto, ¿no es cierto? En este caso de esa venta del guano, ¿no? Tú dirás, profesor, pero por un 40%, sí, pero a pesar de ello, precisamente, ¿no? Estos consignatarios ganaban, ¿no? Y ganaban más aún todavía porque recuerda que ahí precisamente, ¿no? Este sistema de las consignaciones más tarde se convertiría en uno de los sistemas donde se darían, bueno, los primeros inicios o los primeros síntomas de corrupción en el país, ¿no? Porque como el Estado ganaba 60% de los ingresos del guano, entonces los consignatarios fue también al ver de que no había control en las islas de Chincha, me refiero a extracción, ¿no es cierto? Y venta y todo ello, empezaron pues, ¿no? Como dice la teoría, ¿no? Empezaron a inflar los precios, ¿no es cierto? A generar aparentemente mayores ganancias para el Estado, pero quien ganaba más en realidad pues ahora ya no sería el Estado, sino serían quienes, los consignatarios. Por eso es de que al comienzo los consignatarios eran peruanos, ¿no? Pero después, precisamente, uno de los consignatarios que le daría más beneficios, aparentemente, entre comillas, ¿no es cierto?, al Estado sería, bueno, la casa Gibbs and Son. Por eso que el Estado prescinde, ¿no es cierto?, es decir, no se olvida de los consignatarios peruanos y ahora prácticamente quien va a tener todo, ¿no? Digamos, ese beneficio serían los consignatarios extranjeros. Y precisamente, ¿cuál sería? Acá está, mira, la casa Gibbs and Son, ¿no es cierto? Lamentablemente, jóvenes, esto no funcionó. No funcionó porque lamentablemente el Estado, ¿no es cierto?, recibiría sí una enorme cantidad de dinero y todo ello, a pesar de que los consignatarios nos estafarían en realidad, ¿no es cierto? Porque, como te digo, no había control ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Y sería precisamente con él, con Ramón Castilla, que se da pues, ¿no? esa famosa prosperidad falaz, porque es con él, recuerda, es con el que se da precisamente esa bonanza económica y a la vez termina con esa bancarrota fiscal, ¿no es cierto? Porque recuerda que con Ramón Castilla, en este caso, pues el Perú obtiene grandes beneficios, ¿no es cierto? Pagamos parte de la deuda externa, la deuda interna, compramos tecnología de la época, estamos hablando de Segunda Revolución Industrial, el primer barco de guerra a vapor, ¿no es cierto? La libertad de los esclavos de raza negra, es decir, sí se hizo bastante aparentemente, ¿no? Pero sería pues con un porcentaje muy pequeño de los ingresos del guano, ¿no es cierto? Porque recuerda que al final las enormes cantidades de ingresos que hubo del guano, ¿no es cierto?, fueron en realidad para quién? Fueron, en este caso, no para esa burocracia civil, para esa burocracia militar. Recuerda que el pueblo no se benefició con el dinero del guano. Entonces, lamentablemente esto, ¿no? Nos conllevaría a que esta burocracia civil, esta burocracia militar se amplíe cada vez más, cada vez más, cada vez más. Castilla le daba más dinero, más dinero, más dinero, pedía adelantos a la casa Gibbs, ¿no? Más adelantos, hasta que llega un momento en que la casa Gibbs pues ya no le va a dar más adelantos. Y al no darle más adelantos, simplemente
también, ¿no? El factor internacional es determinante, ya no hay ese boom guanero, ya no cuesta lo mismo que antes, y eso conllevaría a que la casa Gibbs le diga al Perucito, ¿sabes qué, Perucito? Te he adelantado mucho dinero, me debes, ¿no es cierto? Y al deberle, terminamos en qué? En una deuda externa. Y al acabar en una deuda externa, precisamente hace referencia a ese término, falaz, prosperidad falaz, ¿no es cierto? Es por ello de que de esa forma acabaría este sistema, es decir, no va a funcionar. ¿Listo? El último sistema del que vamos a hablar vendría a ser el sistema de la venta directa o monopolio. Este sistema, jóvenes, se va a dar en 1869, cuando precisamente al gobierno ingresa ahora ¿quién? José Balta, ¿no es cierto? Recuerda que José Balta, aquí está, él sería precisamente, ¿no?, el último también presidente de este primer militarismo, ¿ya? Entonces, pero hay algo que tenemos que entender primero acá. ¿Quiénes estaban en el sistema anterior, te acuerdas? Los famosos consignatarios, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que cuando acaba Castilla su gobierno, no vas a pensar, te decía muchas veces, que entra pues José Balta, ¿no? Hay tres presidentes todavía que siguen, ¿no es cierto? Que vienen a ser José Rufino Echenique, tenemos a Antonio Peset, tenemos también a Mariano Ignacio Prado, y de ahí recién, pues, ¿no? Hablamos de quién, hablamos de José Balta, ¿ya? Entonces quiere decir que en estos tres gobiernos, de estos tres presidentes, ¿no es cierto? Los consignatarios pues seguían vendiendo guano de isla, y es algo que perjudicaba pues no todavía al Perú. Por eso es que la única forma de acabar con estos consignatarios, ¿no es cierto?, es implementando un nuevo sistema de venta. Y precisamente ese sistema de venta era el de la venta directa o el monopolio. ¿Listo? Ahora, si bien es cierto, cuando se firma, en este caso, ¿no? O cuando se da, mejor dicho, este sistema, tenemos que entender de que la única forma de acabar con esos consignatarios y además de pagar lo más importante, de pagar nuestra deuda externa, era a través de qué? Era a través de la firma de un contrato. Y es lo más importante de este sistema, ¿no es cierto? El contrato Dreyfus, ¿verdad? El contrato Dreyfus. Es decir, que el gobierno firma un contrato con los hermanos Dreyfus. ¿Listo? Ahora mira, este contrato Dreyfus, quien lo sacaría adelante, sería precisamente, o quien sería protagonista, así viene en un examen, quien sería protagonista sería el que en ese entonces era ministro de Hacienda, o sea, ministro de Economía de José Balta. Y precisamente, ¿quién era ese ministro de Economía? ¿Te acuerdas? Nicolás de Piérola. Por eso que también a este evento se le puede llamar como el 2 de mayo de la Hacienda Pública, ¿no es cierto? Entonces, cuando Piérola saca adelante la firma de este contrato Dreyfus, ¿no es cierto? Ese contrato Dreyfus, entonces lo que lograría pues Piérola sería algo muy importante para el país, ¿no es cierto? Claro, muy importante, ya que precisamente, mira, Dreyfus, cuando ya se firma el contrato, este contrato en 1869, Dreyfus se comprometía a pagar, en este caso, o mejor dicho, a vender, ¿no? 2 millones de toneladas de guano, que precisamente sería como parte del pago de la deuda externa que ellos harían, ¿no es cierto? Por eso dice que esta venta de 2 millones de toneladas de guano podía representar más o menos unos 6 años de venta, ¿no? Según lo que en este caso el guano costaría, pues en este caso, ¿no es cierto? Pero ya es bastante. Y lo más importante es de que Dreyfus no solamente pagaría la deuda externa de nosotros, sino que además nos daría mensualmente, ¿cuánto te acuerdas? 700.000 pesos. O sea, quiere decir que aparte de que pagan nuestra deuda externa, ¿no es cierto? Van a pagar mensualmente, nos van a pagar 700.000 e incluso todavía nos darían algunas comisiones para el Estado. Entonces, de esa manera, prácticamente, ¿no es cierto? Esta deuda externa se pagaría, no le deberíamos dinero a nadie en realidad,
¿no es cierto? Los hermanos Dreyfus serían cargo de nuestra deuda, es más, ganábamos un poco más, pero al final no resultó. Profesor, otra vez sí, no resultó. ¿Por qué? Porque recuerda que a José Balta, ¿cómo se le denomina? ¿Te acuerdas? Se le denomina como el loco de los ferrocarriles. Ah, sí, profe, la ecuación de Balta, ¿cuál era? Dinero del guano igual a ferrocarriles, ¿no es cierto? Y es que precisamente ese 20% de los ingresos del guano que va a representar en su totalidad, según este Shen Hun, ¿no es cierto? Ese 20% de ferrocarriles sería precisamente, ¿no?, el dinero que sacamos de acá, de Dreyfus, y que de alguna manera debió emplearse para poder de repente generar otros aspectos más importantes para el país, ¿no? Como educación, trabajo, industria, qué sé yo, pero lamentablemente no se haría, ¿no? Y se va a emplear ¿para qué? Para hacer ferrocarriles, incluso en lugares innecesarios, en lugares donde ni siquiera era, digamos, factible, ni siquiera había poblaciones, es más, a quien se le daría prácticamente la concesión de la construcción de ferrocarriles sería pues a la empresa Enrique Meis Ferrocarriles, ¿no es cierto? Ellos aprovechaban la situación de Balta, pues, ¿no? De tener pues este afán por los ferrocarriles y prácticamente eso nos conllevaría, si bien es cierto, no a una crisis económica, pero de estar pues, ¿no? Económicamente estables, estaríamos, bueno, como siempre, ¿no es cierto? Y como te dije al comienzo, insisto, todo esto sería pues un antecedente para lo mal que el Perú se va a encontrar antes de la guerra con Chile. Entonces, jóvenes, estos serían los tres sistemas de venta del guano de Isla. ¿Listo? Este sería el sistema de la venta directa o monopolio. Para terminar, chicos, este tema, hablemos significado económico del guano. Profesor, ¿qué se hizo con tanto dinero? Precisamente, mira, tenemos un cuadrito donde precisamente podemos de alguna forma determinar qué se hizo con ese dinero del guano de Isla. Mira, el cuadrito nos dice, no, mira, la reducción de la carga tributaria a los pobres, que sería un 7%, el más importante es para la expansión de la burocracia civil, 29%, expansión de la burocracia militar, 24,5%, pago de transferencia a extranjeros, o sea, quiere decir deuda externa, 8%, el pago de transferencia a los peruanos, quiere decir deuda interna, 11,5%, e inversión en ferrocarriles, 20%. Profesor, ¿qué significa eso? Mira, cuando me dice la reducción de la carga tributaria a los pobres 7%, ese 7% representa en realidad, ¿no es cierto?, en la sustitución del tributo indígena y la manutención de los esclavos, es decir, suplir los ingresos del fisco, ¿no?, que dejaba de percibir por la supresión del tributo indígena, ¿no?, y además, ¿no?, de suprimir la esclavitud en el Perú. Recuerda que precisamente Castilla, ¿no es cierto?, Castilla se encargaría de que esta reducción de carga tributaria a los pobres, o sea, quiere decir que no, de cierta manera se suprime el tributo y a la vez también el esclavismo en el Perú. Entonces, esto estaría sumado a lo que viene a ser precisamente, ¿no?, ese 7%. Si yo hago una suma, mira, simple, expansión de la burocracia civil, 29%, expansión de la burocracia militar, 24,5%, hace un total del 53,5%. Lamentablemente el Estado gastaría ese 53,5% para la expansión, pues precisamente de esta burocracia civil y militar. Es decir, lamentablemente se da el incremento de planillas, de sueldos, ¿no es cierto? Es decir, a esa burocracia civil, a aquellos funcionarios del gobierno que prácticamente ganaban por hacer nada, en realidad, ¿no es cierto? Esa expansión de la burocracia militar, militares que se jactaban de supuestamente haber conseguido la independencia del Perú y que por ello merecen que se le dé pues no, esos sueldos en realidad, mira, son más del 50% de los ingresos del guano serían para ellos. Y el Perú lograría bastante pues con un porcentaje menor.
Por eso que Shen Hun no entiende de cómo es que el Perú, teniendo tanto dinero, pues precisamente destinaría parte de ese dinero pues para esta burocracia civil y militar. Preguntas de examen de aquí, ¿no es cierto? Y sobre todo esta de acá, ¿no? ¿Quién se representa el mayor porcentaje de los ingresos del guano? ¿Quién va a ser? La burocracia civil. Y si es en conjunto, sabes que va a ser más del 50% burocracia civil y militar. Cuando hablamos del pago de transferencia a extranjeros o la deuda externa, ¿no es cierto? Eso lo sumamos con el pago de transferencia a los peruanos, la deuda interna, por eso está en el color moradito acá, ¿no es cierto? Haría un total del 19,5%. El 19,5% de los recursos provenientes del comercio guanero fueron destinados precisamente para el pago de la deuda, tanto como externa como interna, siendo tristemente célebre el escandaloso ¿no? caso del pago de la consolidación de la deuda interna que se daría precisamente ¿no? con José Rufino Echenique, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente, ¿no? Por eso que ahí se gasta dinero, de cierta manera. Y José Balta, 20%, ¿no es cierto? Donde prácticamente obtendríamos ferrocarriles improductivos, ¿listo? Entonces, jóvenes, esto es lo que viene a ser el significado económico del guano. Entendamos también lo siguiente, ¿no? De que al final de todo esto, una pregunta de examen que también vino antes decía, ¿no? ¿Qué carácter tuvo realmente la comercialización del guano en el Perú? Y ahí yo te decía de que tiene un carácter rentista. ¿Por qué rentista? Porque lamentablemente el Perú nunca se preocupó realmente, ¿no? Por hacerse cargo precisamente de la comercialización del guano. En el sistema de arriendo que hizo, simplemente los alquiló, nada más, y recibió dinero. ¿Qué pasó con las consignaciones? ¿Se lo entregó? ¿A quién? A los consignatarios. ¿Hizo el Estado algo? No, no hizo nada. ¿No es cierto? Y en el sistema de la venta directa, ¿qué hizo el Estado? Se lo entregó a Dreyfus. ¿No es cierto? Y cuando todo esto se acaba, y teniendo la oportunidad de que el Estado de alguna manera pueda de repente no ahora ser partícipe de los ingresos del guano y sobre todo de su producción, de extracción y su venta, no lo va a hacer tampoco. Por eso que desperdiciamos prácticamente un recurso muy importante para nosotros, un recurso que nos daría una gran bonanza económica, bueno, que sí nos los dio, ¿no? Pero que al final nunca la supimos aprovechar. Por eso, nuestro tema, ¿cómo se llama? Prosperidad falaz. ¿Listo, chicos? Esto es concerniente a este temita. Ya estaremos en otra oportunidad, en otra clase con tu profesor César.